Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra programación, la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Como siempre, complacidos que nos acompañen, que estemos juntos, estudiando la palabra de Dios y especialmente mirando los oráculos sagrados, los del Antiguo Testamento, que se referían a la aparición del Mesías, ese gran regalo de parte de Dios para la humanidad. En esta ocasión continuaremos con la serie que titulamos El Segundo Sinaí, Jesús y el Sábado. Ya estaríamos en entregas más avanzadas, hoy la número 14, para que juntos examinemos los textos bíblicos de lo que la profecía decía de la aparición de Jesús. En este caso vamos a hablar de los seguidores de Jesús, aquellos que recibieron del Maestro prácticamente la imagen, la impronta de su mensaje, no la de los judíos. Haremos diferencia con ello, en especial en el tema del tratamiento del sábado. Pero vamos entonces a las profecías mesiánicas, que hablan que el Cristo se encargaría de enseñar, de traer justicia, de traer verdad, que su palabra sería autoritativa para que la gente tuviera luz. Versículos tales como los que aparecen en Isaías capítulo 42, leemos ahora, y luego entonces aquellos otros donde hablan de los seguidores de Jesús que darían más luz también en nombre de su Maestro. Vamos pues entonces a Isaías capítulo 42, los primeros versículos. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles. Su forma de enseñar será distinta de los agitadores del primer siglo. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Hasta acá estamos mirando cómo ese siervo escogido de Dios se encargaría de traer verdad, justicia, aún las costas esperarán su ley. Miremos los versículos 6 y 7 también. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y así miramos cómo el Cristo cumple estas especificaciones. Luz del mundo, luz de las naciones. Él trae la ley del Señor, la engrandece, como ya varias veces hemos leído el texto de Isaías 42, 21, lo leemos otra vez. Jesús se encargaría de exaltar la ley de Dios. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Pero aquí que ahora vamos a ver porciones de Isaías también que se aplican a Jesús, como el caso del capítulo 9, versículos 6 y 7, claramente se menciona a un niño que vendría al mundo, pero que su nombre sería Dios fuerte, Padre eterno, y también que reinaría por mucho tiempo. Leemos pues los textos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará cumplir estas cosas. Bien, esto tiene que ver con Isaías 9. Pero en el capítulo 8 vamos a ver detalles interesantes que hablan de acciones que haría Jehová y que los discípulos de Jesús aplican al Cristo. Vemos esto en el capítulo 8 del libro de Isaías, desde el versículo 12 en adelante, y cómo Jesús las fue cumpliendo. Miraremos los textos también del Nuevo Testamento, pero vamos a ver los primeros versículos de Isaías 8. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ahora reparemos en esta expresión. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Versículo 3 indica a qué se debe tener miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Así que nos dicen estos dos versículos, ustedes no teman lo que la gente común teme, ustedes deben temer a Dios, que Él sea vuestro temor, que Él sea vuestro miedo, santifíquenlo. Miremoslo cómo Jesús cumple estos textos en Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No teman lo común, teman algo más, teman al Creador que puede dar semejante castigo en el infierno, en la destrucción. Pero miraremos más ahora. Nuevamente volvemos a Isaías capítulo 8, desde el versículo 14 en adelante. Él entonces será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿Dónde aparece el cumplimiento de esta porción del capítulo 8, versículo 14? Miremos en Romanos 9, 32, 33, que mientras Jesús se convierte en santuario, en fortaleza de protección para quienes se refugian en Él, a la vez es un tropezadero para sus enemigos. Lo leemos pues, Romanos capítulo 9, 32. Podemos leer todavía el versículo anterior, para mirar el contexto. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa justicia que los gentiles sí la alcanzaron. 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado, será su fortaleza. Pero miremos entonces aquí en este texto el cumplimiento de la profecía de Isaías 8:14 que acabamos de leer. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo para los enemigos, roca de caída. Jesús fue así, no porque Él lo quisiera, ahí tenemos el texto, sino porque los judíos no creyeron en Él. Lo tenemos, Isaías 8:14, entonces Él será por santuario, por muro de protección. Es lo que tenemos ahora en Romanos 9:33, al final, el que creyere en Él no será avergonzado. Jesús será su santuario, su muro protector. Pero luego volvemos a Isaías 8:14. Pero las dos casas de Israel, esto es la casa del norte y la casa del sur, será por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, por lazo y por red al morador de Jerusalén. Que dice allá arriba en Romanos 9:33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Vemos el cumplimiento exacto. Aún más, vamos a ver ahora en el Evangelio cómo Jesús, Él no quiso ser piedra de tropiezo. Ya la profecía decía que Él lo sería, no porque fuera voluntad de Dios, sino por las erróneas decisiones de los judíos que al rechazar a Cristo, ellos entran o se enfrentan con una piedra que los va a aplastar. Miremos esta descripción en Mateo capítulo 21.
Desde el versículo 33, una enseñanza, una parábola bonita, simple, pero con una conclusión inesperada. Todo esto nos va a ayudar a mirar que los discípulos, los posteriores seguidores de Jesús, ayudantes del Maestro, van a escribir muchas cosas mesiánicas que se extraen de los textos mesiánicos y ellos las aplican a Jesús. El caso de la roca de caída. Miremos acá Mateo capítulo 21, 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, entendiendo la parábola, los labradores serían los mismos judíos y los siervos son los profetas que Dios enviaba al pueblo para pedir los frutos, es decir, los cambios de vida. A esto se refiere la parábola, que los labradores, los trabajadores, que en este caso son los judíos, debían producir fruto, rédito para el dueño. Bien, los siervos enviados por el dueño, esto es los profetas, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Así fue el trato que los judíos tuvieron contra los profetas de Dios. Pero finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Allí es cuando aparece el Hijo de Dios en la parábola. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Miremos la astucia de Jesús de hacer la pregunta y esperar que ellos la contesten. Al contestarla se autocondenaban. Cuando venga pues el Señor, el dueño de la viña, ¿qué hará aquellos labradores que ofendieron a los siervos, finalmente mataron al hijo? ¿Qué hará entonces el dueño? Ellos responden, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Muy buena la respuesta de los judíos, ignorando su autocondena, Dios los destruiría a ellos y se daría la viña a otra gente, a otras gentes, los gentiles. Es lo que leemos a continuación. Veremos ya la conclusión de la parábola. Jesús dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esa piedra de tropiezo, lo que ellos rechazaron, viene a ser la piedra principal de la construcción. Y ahora sí, entonces, la sentencia final de Jesús. Por tanto os digo que el reino de Dios, aquella viña en la que los labradores trabajaban y debían rendir frutos, será ese reino quitado de vosotros y será dado a gente, a los gentiles, que produzca los frutos de él. Notamos, preciosa parábola, una ilustración, y que se cumple así la profecía de Isaías capítulo 8:14. Pero leemos ahora el 15, Isaías 8:15. Avanzamos todavía hasta que miremos el detalle que el Señor va a darle a sus discípulos, que ellos transmitan la palabra del Cristo. Y esos discípulos, en el tema que nos ocupa ahora, Jesús y el sábado, van a hablar también sobre el tema Jesús y el sábado. Veamos pues, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, se enredarán y serán apresados. Versículo 16. Esta es la profecía. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Los discípulos, los continuadores de la obra iniciada por el Cristo, debían tener la ley consigo, tener el testimonio atado entre sí, es decir, adherido, defendido, la ley puesta en sus corazones, y así debían ellos compartir el mensaje que el Cristo les hubiera de impartir oportunamente. Seguimos leyendo.
Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Ahora leeremos un poquito más, pero esta expresión, en él confiaré, la utiliza uno de los discípulos de Jesús para aplicarla al Cristo. Leemos el otro texto. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová. Otro nuevo texto que también un discípulo de Jesús se lo aplica al Cristo. Somos por señales y presagios en Israel por parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Vamos pues entonces a ver algunos de estos textos. Uno, el que se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículo 13 y también el 14. En él confiaré. Ahí lo tenemos. Yo confiaré en él. Pero para que podamos apreciar la riqueza del texto, vamos a leer todo el contexto del capítulo 2 desde el versículo 9. Y así llegaremos a estos textos, nos va a resultar más fácil entenderlo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos, porque forman parte de la misma familia, una familia santificada. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Notemos, este es el texto de Isaías capítulo 8, versículos 14-15, que el apóstol Pablo, autor de la carta a los Hebreos, aplica a Jesús, que Jesús es el que usa su expresión, yo confiaré en mi Padre, en él, en Dios. De nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Nuevamente, esta expresión se aplica a Jesús según el contexto que estamos leyendo, que Jesús habla de sus compañeros, los hijos de Dios que Dios me dio. Seguimos leyendo todavía más el libro de Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Notamos con ello que las grandes profecías del Antiguo Testamento, aún los discípulos, en diferentes secciones, extraen luz de expresiones dedicadas al Cristo, o si estaban dedicadas, inspiradas por Dios, finalmente los discípulos dan a entender que se refieren al Cristo, como miramos en Hebreos capítulo 2. En el caso que nos ocupa de la discusión del sábado, tenemos lo mismo. Vamos a buscar en Lucas capítulo 24, cómo Jesús se dirige tanto a los primeros compañeros camino de Emaús, pero luego a todos sus discípulos. Palabras que deben ser recordadas. Los discípulos van a hablar en nombre del Maestro. Lucas capítulo 24. Desde el versículo 25 en adelante, Jesús, que había acompañado como forastero, como un extraño, a estos dos discípulos del Maestro, Jesús no se daba a conocer, ahora finalmente se revela desde el versículo 25 con estas palabras. Entonces Él les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Notemos, amigos, que este debería ser el método para estudiar la palabra de Dios, el que estamos usando en esta programación de Descubriendo al Mesías de las Profecías. Y es basarnos en las profecías bíblicas y de ahí extraer la luz, el mensaje y verificarlo en el cumplimiento, en la historia de Jesús. Permítame contar
un testimonio que viví en mi país, Argentina. Conocí a un médico judío de apellido Perchuk. Él trabajaba en un sanatorio cristiano y sus colegas cristianos pues le insinuaban a este médico que estudiara la Biblia y que conociera la revelación del Cristo. Perchuk, judío, él no cristiano, no aceptaba esas cosas. Pero ante la sugerencia de los amigos, él se propuso leer por su cuenta, comparar los textos para hacerles ver a los colegas los errores que tenían los cristianos. Pues tomó entonces su Biblia hebrea, leía hebreo, leía y entonces comparó con el texto del Nuevo Testamento. Al ir comparando, quedó tan impresionado que cuando conversé con él una vez me decía: ahora yo soy cristiano, pero lo soy porque lo descubrí en la Biblia, en mi Biblia, allí leyendo la profecía y luego mirando el cumplimiento según narra el Evangelio. Por supuesto, sostengo que el Mesías profetizado se cumple en la persona del Nazareno. Y amigos, este es el mensaje que queremos traer. Porque Jesús impactó a tanta gente durante todos los siglos. Gente que descubrió en Cristo ese regalo de Dios, o don de Dios, como le dijo Jesús a la samaritana. Un regalo personal que lo pueda sostener en las pruebas. Tanto que cristianos hasta daban la vida, como ocurrió en las persecuciones primeramente del Imperio Romano. Luego, posteriormente, en las persecuciones tenidas durante la época medieval por la iglesia mayoritaria, en las inquisiciones, en las cruzadas, etc. Aún incluso con grupos no católicos, protestantes, persecuciones que se verificaron también tristemente. Cuando uno encuentra a Jesús presentado en la profecía, leído en el Nuevo Testamento, incorporado en el corazón, la vida cambia. Y esto es lo que pasó con los discípulos, en este caso camino de Emaús, que escuchan al forastero con tono severo, con tono de autoridad, insensatos. ¿Qué dice la Biblia? Leemos otra vez el versículo, comenzando desde Moisés. Esa debería ser nuestra labor. Tomar la Biblia, leerla y verificar allí toda profecía y mirar en el Nuevo Testamento su cumplimiento. Y comenzando desde Moisés. ¿Qué significa esto? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Siguiendo por todos los profetas. Ahí entonces va la siguiente división de la Biblia hebrea, que sigue con Jueces, Josué, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, etc. Les declaraba en todas las Escrituras. Ahí también entra la tercera parte de la Biblia hebrea, comenzando con Salmos. Lo que de él decía. Bien, pero ahora Jesús se aparece a todos los discípulos. En el mismo capítulo 24, versículo 41 en adelante, ya ha aparecido Jesús milagrosamente. Recordemos que es el día de la resurrección. Ya en la nochecita se aparece a los amigos que estaban entristecidos, mientras estaban corriendo los otros, impactados, camino de Emaús, los 11 kilómetros que los separaba Emaús de Jerusalén, volviendo para contarles a los amigos, pero ya habían llegado tarde. Jesús se había aparecido a estos discípulos. Miremos desde el versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, Jesús les decía: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y panal de miel. Y lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Allí Jesús hace alusión a la triple división de la Biblia hebrea. Recordemos, Moisés es la Torá, los 5 primeros libros, los profetas son los Nevi'im, se dice así en hebreo, y los salmos es la tercera parte, que es la cabecera de Ketubim. Es decir, usa la Biblia, toda la Biblia que hable de Cristo. Él así fue como lo usó. ¿Qué sigue más? 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amigos, queremos remarcar este hecho, y es que también ustedes puedan sentir que Dios les puede abrir la mente y el corazón. Uno puede leerlo y decir: no entiendo.
Ese individuo que habla en la televisión lo explica, lo hace fácil, pero yo lo tomo en mi Biblia y no entiendo nada. El texto dice allí que Jesús abre el entendimiento, con tan solamente la disposición de querer escuchar, de querer aprender. Y la mente abierta, la lucidez y leer los textos produce gran recompensa porque empezamos a entender cosas que antes no las veíamos claras. Y al verlas claras vamos a seguir un camino en el que a veces nos sentimos tan atraídos y atrapados. Y es conocer un Dios que nos ama, que nos puede perdonar, que pide que defendamos sus leyes en medio de un mundo tan corrompido y allí tener bendición. Todo ello son premios que Dios da a aquel que quiere transitar el camino cuando se abre el entendimiento. Pero miremos cómo sigue el relato. Y les dijo así: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El versículo anterior, al decir 48, vosotros sois testigos, significa que ellos habían presenciado todas las cosas y por lo tanto tenían que anunciar al Cristo. Al predicarle todo lo referente a Él, las profecías que lo anunciaban, las enseñanzas que Él trajo, los discípulos, ahora iluminados por el Espíritu Santo, promesa que Jesús les dijo, cuando venga la promesa del poder de lo alto, van a tener el poder, la gracia, el discernimiento para poder enseñar. Al momento de enseñar el tema que nos interesa, que nos está convocando ahora, que es el tema del sábado, Jesús y el sábado, ahora desde el ángulo de los discípulos. ¿Qué es lo que van a transmitir los discípulos? Cuando llega el cumplimiento del sábado, cuando llega el sábado en sí, y tienen que estar en la sinagoga, ¿van a seguir con las prácticas rabinas o rabínicas? ¿Con un sábado congelado, formal, con exigencias rigurosas, en la que uno entra al culto? Imaginemos, los discípulos hasta ese momento asistían a la sinagoga de los judíos, cuando fueron ya más perfectamente identificados como cristianos, fueron ya separados, segregados, perseguidos, al punto que en la década del 70, 80, surge el Birkat Haminim, que era una oración de maldición que todo adorador judío al entrar en la sinagoga debía pronunciar. Eran famosas 17 oraciones que los judíos repetían. Estamos hablando del año 80-85, que la historia de los judíos cuenta después de la destrucción de Jerusalén. Sobreviven sinagogas en algunas partes, aún en Jerusalén, que se reconstruye. Y los judíos venían a adorar, pero para prevenir la presencia de un cristiano, verdaderamente era una secta despreciable, porque se había alejado demasiado del tronco del judaísmo al enseñar que un ser humano simple, muerto en un patíbulo, sea Dios. Así creía el judío. Por lo tanto, inventaron una oración que se llama Birkat Haminim. Era la maldición de los cristianos. Minim era cristianos, es el nombre que se da a cristianos en el primer siglo. Birkat, maldición. El judío pues entraba, repetía 17 oraciones, tenía que pronunciar la número 18. Pero un cristiano que entraba a adorar con sus compatriotas, aunque él adentro tenía su convicción de que el Cristo ya había venido, pero al repetir esas oraciones, especialmente la oración de la maldición, su boca no podía continuar y ya era identificado como cristiano. ¿Qué había que hacer con esa gente? Expulsarlo, que desaparezca, no deben estar acá. Muy triste esta situación. Los cristianos se vieron realmente segregados, separados por su creencia. Jesús se los había anticipado. No obstante, estos discípulos tenían que predicar las verdades. Y llegado el sábado, dijimos, ¿qué sábado debían predicar? ¿El sábado de los rabinos o el sábado de Cristo? ¿Podemos rastrearlo en el Nuevo Testamento? Como un ejemplo más de
la misión que Jesús les encargó a sus amigos, vamos a abrir Hechos capítulo 10, cuando el apóstol Pedro, dialogando con los gentiles, Cornelio, que era un soldado, que lo hizo llamar, Pedro va no con buena disposición, porque le era prohibido a un judío juntarse o mezclarse con extranjeros, con paganos, pero Pedro asistió por causa de una visión confusa para él, pero que ahora se le iba aclarando, y era que debía acercarse a esa gente y predicarles. Vamos a ver entonces el relato, qué es lo que él predicó, lo que finalmente refleja claramente la voluntad de Jesús, y era: ustedes van a ser mis testigos para decir las cosas que yo enseñé como el Cristo profetizado por las profecías. ¿Vemos esto? Versículo 33 en adelante, es Cornelio el que está hablando, dirigiéndose a Pedro le dice: así que luego yo envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, era Cornelio con su parentela, buena cantidad de parientes que habían venido, invitados por Cornelio, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado que nos digas a nosotros. Así fue como se le apareció un ángel a Cornelio diciéndole que hiciera llamar a ese señor Pedro, que le daría una gran revelación. Entonces Pedro, abriendo la boca, dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, como hasta ese momento Pedro, racista, hacía contra los gentiles, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, alrededor del año 27 de la era cristiana. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Allí está repitiendo o parafraseando Isaías 61, que hablaba del ungimiento del Cristo por el Espíritu Santo. Otra vez, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Esto es, los 12 discípulos que en la reunión van a ser 120 cuando se manifiesta el Espíritu Santo. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Estuvimos con Él permanentemente. Y notemos esto. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Así como Jesús les dijo que Moisés, los profetas, los salmos, todos hablaban de Él. Que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre, los que crean en Jesús y en sus enseñanzas. Entre ellas, el enfoque de Jesús con respecto al sábado. Tenían que enseñarlo los discípulos también. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Atónitos, ¿por qué? Porque se creía que había que hacer los judíos primero, o sea, circuncidarlos, que adopten las normas de Moisés y entonces vivan una vida conforme a la ley de Moisés. Y acá Dios, en su alegría, les da a esta gente que están atentos escuchando y creen el mensaje, porque fueron testigos que hubo un hombre llamado Jesús, el Nazareno, que hizo tantos bienes, pero muerto por sus compatriotas, entregado por ellos y finalmente por los romanos ajusticiado. Cornelio, no sabemos si él fue partícipe, si anduvo en ese tiempo. Recordemos que el texto dice que él estaba en Cesarea.
Allí seguramente era su asentamiento, a unos 99 kilómetros al norte de Jerusalén. Bien, este Cornelio recibe el mensaje, pero las palabras de Pedro van a ser memorables. Cuando él dice, Él nos encargó a nosotros, los que somos testigos, que comimos, bebimos con Él después de su resurrección, que predicásemos. ¿Predicar qué? ¿Las leyes de los rabinos? No, predicarle al Cristo, que Dios lo pone como juez de todos y que aquellos que crean en Él serán perdonados, recibidos por Dios. Pero creer, ahí tenemos el texto, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren. Notemos, amigos, creer en Jesús es creer en la persona de Él y en sus enseñanzas. Y si Él enseñó el tema que nos importa hoy, que es su enfoque del sábado, que Él estuvo en contra del planteo rabínico del sábado. Ahora los discípulos, que se habían creado por tanto tiempo, tantos años, hasta que el Cristo apareció, que se habían creado la costumbre de los rabinos, al asistir a las sinagogas los sábados, al guardar el sábado según el enfoque rabino. Cuando ellos inventaban leyes, como el caso por el cual fueron criticados en Marcos 7, que ellos van a comer y no se lavaron las manos en la forma ritual que se exigía hacer. Acostumbrados estos amigos a seguir los consejos de Jesús. Jesús les habrá dicho, no presten atención. Estas son palabras de hombres. Notemos ahí para repasar nada más, este es el enfoque que los discípulos debían predicar de Jesús y sus enseñanzas. Y la que nos importa es qué entendieron los discípulos con respecto a la enseñanza del sábado. ¿Enseñaban el sábado de los rabinos o el sábado de Jesús? Miremos el texto entonces, ahora para ver la diferencia. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, perdían su momento de comer. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen tampoco. Así que pasaban hambre si no practicaban el rito. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, utensilios de metal, de los lechos. Le preguntan pues los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y Jesús claramente le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, lavamientos de jarros, lavamientos de vasos, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Este es el Cristo, el Maestro que les enseñaba a sus amigos. Los amigos ya no tenían más temor de los rabinos a la hora de enseñar la palabra de Jesús. Y particularmente lo que nos convoca hoy, enseñar el enfoque de Jesús del sábado o el enfoque de los rabinos. ¿Sí? Esa es nuestra discusión. Vamos pues entonces a ver ejemplos mayormente del libro de Hechos de los Apóstoles, donde aparece allí los discípulos. En este caso va a ser Pablo, gran teólogo, un hombre brillante en conocimiento rabínico, siendo fariseo también. Pero la forma de presentar la palabra de Dios, cuando él lo hace en sábado. Vamos a mirar entonces en Hechos capítulo 13. Abrimos pues la Biblia allí. Versículo 14 en adelante, leemos. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día sábado y se sentaron.
Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, comienza él a hablar. Acordémonos que algo similar ocurrió con el sermón de Jesús. Que habiendo Jesús, según Lucas 4, leído el texto de Isaías 61, la porción sobre el Mesías, él comenzó luego a dar sus comentarios, lo que sería propiamente un sermón. Esto está en Lucas capítulo 4. Algo similar estamos mirando con Pablo. En la sinagoga se les da el libro de la ley, son visitantes y también gente importante, de mucho conocimiento, son rabinos o maestros. Y entonces él les pide que se sienten, levanta su mano, guarden silencio y comienza a exponer en sábado allí lo que él tiene. Miremos pues, leamos una porción breve tal vez de ese sermón que Pablo tuvo en esta ciudad de Antioquía. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. En fin, él va contando la historia de los judíos. Para los judíos que oyen ese sermón un sábado en la mañana, les resulta agradable contar la historia, pero en algún momento tendrá que venir la aplicación o el mensaje de Pablo presentando al Cristo. Y lógicamente allí la asamblea entra en consternación, porque esperaban la aparición del Cristo para algún tiempo, pero con ciertas características en ese Cristo. Y el que Pablo presenta no reúne las expectativas de los oyentes. Miremos pues entonces, capítulo 13, versículo 32 en adelante. Ahí tenemos también versículo 23 y el 32, cuando comienza a presentar al Cristo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y allí entonces los textos que Pablo utiliza para justificar el acerto de que el Mesías había resucitado. Y en cuanto que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Utiliza otro salmo también. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Este argumento aparece también con Pedro en Hechos 2, cuando dice: David dijo esto, pero el sepulcro de David está con nosotros, o sea, su cuerpo se corrompió, además no subió al cielo. ¿Quién es este santo de quien el Salmo dice que no vería corrupción? Es decir, no vería los gusanos cuando se va corrompiendo el cuerpo cuando muere. Ambos lo aplicaron al Cristo. Porque no dejarás, ahí tenemos el texto de Pedro ahora en Hechos 2, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Notamos, Pedro en su sermón de Pentecostés utiliza el mismo texto y lo aplica al Cristo. Ahora Pablo en su sermón en la iglesia de Antioquía de Pisidia hace lo mismo. Ahí tenemos los dos textos comparados. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 13 por Pablo en Antioquía de Pisidia y Hechos 2 por Pedro en Jerusalén cuando el tiempo de Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo. No permitirás que tu santo vea corrupción, dice en la última parte. Pues seguimos avanzando en Hechos 13:36 ahora, para mirar entonces cómo avanza el sermón y el desenlace con respecto al sábado, que es lo que nos interesa mirar.
Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, su carne muerta conoció podredumbre, gusanos, vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó o resucitó, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, que acepta esta revelación. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Pablo lo aplica también a la historia del Cristo. Y los oyentes estaban asombrados. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Vamos a leer este mismo versículo y los que vienen en otra versión. La Biblia de las Américas puede ser buena, la Biblia de Jerusalén, por el siguiente hecho. Queremos comentarles, amigos, aquí en la traducción de nuestra Reina Valera 60, en esta porción y un poquito más adelante, no sigue fielmente el griego original. Más bien, estaría a favor del punto que quiero presentar. ¿Cuál es? Es que se dividió la asamblea, reunidos en sábado. Si Pablo ya estaba promoviendo el domingo, como algunos sostienen, pues Jesús supuestamente anuló el sábado, sus discípulos promoverían el nuevo día que Jesús nunca instituyó. Supuestamente abrogó el sábado. Recordemos que ese es el argumento que usa el cristianismo en su buena mayoría. Que los discípulos se harían cargo de crear el nuevo día, ya que Jesús no propuso un nuevo día, a excepción de haber resucitado en domingo. Si eso es argumento suficiente para santificar el día y no una orden expresa como la que se trae desde la creación. Lo cierto es que Pablo, al ver que el grupo se divide, los gentiles que estaban absortos de estas cosas, que querían escuchar más, ya que había un mensaje para ellos, bien Pablo podría haber ordenado que al día siguiente, domingo, terminado el culto el sábado, pues ya estaba la observancia dominical, la del domingo, allí en curso, bien que Pablo podría haber dicho, vénganse mañana, vamos a la plaza pública, el nuevo día del Señor, ahí les enseño todo lo que queda por enseñar. El texto no habla así, sino que se aguantaron hasta el siguiente sábado, y el texto nos dirá que vino toda la población, porque se corrió la noticia, vino un predicador que trae hermosas noticias para los gentiles, el perdón de Dios para los gentiles, y allí entonces esa iglesia, esa sinagoga, el siguiente sábado se produjo una división, los judíos estaban muy celosos de ver tanta gente allí que querían escuchar hambrientos del mensaje de Pablo. Pero ¿cuándo ocurrió esto? El texto nos lo va a decir, fue el siguiente sábado, no al día siguiente. Miremos acá de la Biblia de las Américas, lo tenemos en pantalla. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas, tal como habíamos leído en el texto de la Reina Valera. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Gente que había creído, no toda la sinagoga, como dice acá, muchos de los judíos, y también prosélitos que eran gentiles, pero vivían a los judíos. En algunos casos, algunos se habían circuncidado también. Eran llamados prosélitos no judíos, pero considerados como nuevos compañeros, fieles también. Mucha de esa gente siguen a Pablo, siguen a Bernabé, dice el texto, y ellos les instaban, les aconsejaban. Hermanos, únanse ustedes, han escuchado esta nueva luz, que ya el Mesías vino, que el Cristo ya estuvo en la tierra, Él vivió 3 años, murió, hoy está en el cielo, y sus seguidores, sus fieles discípulos, predicándolo por todas partes. Y Pablo en un momento cuando testifica, en otro momento, en otro lugar, dirá que hasta él mismo se le apareció como un abortivo, contando ese hecho. Pero miremos ahora cómo sigue la historia de esta versión.
El sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Cuándo se reunió Pablo con la gente? ¿El domingo, al día siguiente de la semana pasada? ¿Del primer sábado en la sinagoga? No. Entonces, el sábado que Pablo está trayendo es el sábado conocido del judaísmo, pero en la forma como Pablo lo enseña es que Jesús lleva luz, y lo que Pablo dijo era prácticamente lo mismo que había hecho Cristo: tomar los textos mesiánicos. Acordémonos, Lucas capítulo 4, lo podemos leer acá otra vez, versículos desde el 16 en adelante, cómo Jesús aprovechaba para leer los textos mesiánicos y luego exaltar al Cristo, Él en persona, que estaba predicándoles ante ellos. Hoy deberíamos hacer lo mismo, amigos, es exaltar las profecías del Antiguo Testamento y mostrar su cumplimiento en la persona del Nazareno. Vino a Nazaret, Lucas 4:16, donde se había criado, y en el sábado, día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, Isaías 61, sabemos ahora, miramos: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué hizo Jesús luego de la lectura? Fue lo que hizo Pablo también luego de su lectura. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vemos con ello entonces Jesús toma el texto mesiánico y presenta al Cristo. Pablo tomó el textos mesiánicos, pero él, para no deslumbrarlos de entrada, comienza entonces a desarrollar la historia del judaísmo hasta llegar a los días contemporáneos de ellos, cuando apareció el Cristo, y él lo exalta también. ¿Qué ocurrió? Los gentiles se entusiasmaron, porque había luz, esperanza para ellos. Y al sábado siguiente, otra vez, no domingo, se reúne toda la ciudad, y allí entonces Pablo predica con poder. Mucha gente se convirtió. Bien, amigos, este es el Cristo que los discípulos predicaban. Es el Cristo que había impactado a los corazones de sus amigos, al punto que aún en el Sanedrín reunido, Pedro, Juan, los compañeros, estos del Sanedrín les decían que les reconocían que habían estado con el Cristo, porque eran muy simples del vulgo, sin embargo tenían un carácter que mostraba que el Cristo había trabajado en ellos. Bien, los discípulos debían predicar del Cristo y sus enseñanzas. Y en el caso del sábado en particular, enfatizan que está vigente. Lógicamente los judíos lo guardaban, pero ellos con sus ritos, sus prácticas, con sus prescripciones del Talmud o la Mishnah, diríamos, para hacer un lenguaje un poquito más apropiado. Puras leyes humanas. Estos discípulos no tenían esas leyes, tenían al Cristo, y exaltaban a Jesús y la obediencia a los mandamientos. Este es el Cristo que quisiéramos que ustedes puedan conocer también, amigos. Queremos darles gracias porque ustedes abren sus puertas para que la programación llegue a sus hogares, y decirles que hay buenas nuevas para ustedes como para mí también. Que el Cristo que estuvo en la tierra, que impactó a las gentes ahora, Pablo era el gran predicador de las gentes, de los gentiles. Así también hay un mensaje para ustedes y para mí. Los brazos abiertos de Dios diciendo: yo te perdono, ven, acércate, amístate con el Cristo, Él te puede perdonar. Amigos, con esto les decimos que Dios los bendiga y nos encontraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, y debemos entender los tiempos en que vivimos.
Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Usted está viendo Canal 2020 desde Los Ángeles, California, transmitiendo las 24 horas. Olam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.